Contame cómo arrancan los federales y los unitarios en la Argentina, o cómo arrancan los unitarios. Ok, bueno, arrancan un poco a la vez. En realidad, tanto los unitarios como los federales fueron las dos agrupaciones políticas que más importancia tuvieron en, por lo menos, la primera mitad del siglo XIX, que es cuando nace la Argentina en muchos aspectos. 1820. En 1820, Hasta en la década de 1852. 1820. Sí. ¿Sí? Los federales después continúan, después de la caída de Rosas en Caseros en el año 1852, y los unitarios un poco también. Pero ¿cuándo arrancan? Arrancan en la década del 20, básicamente después de que terminan las guerras de independencia. A ver, vamos por parte, porque Sí. siempre hay gente del otro lado que está igual que yo. Cuando se declara la independencia, Sí, necesitamos tener un partido político. O sea, necesitamos tener alguien que nos mande, que nos dirija. sí, Un presidente. Entonces un tipo dice, vamos a hacer los unitarios, y nosotros vamos a manejar. Y otro dice, no, ellos no, nosotros hacemos los federales. Radicales y peronistas, vamos a decir. Algo así. sí, en realidad surgen como dos proyectos de país, pero la diferencia está en que me parece que en ese momento el país en sí no existía, la nación no existía, y estaba todo por hacerse. Entonces era lógico que después de tantos años de depender de la corona española, una vez que, digamos, ya se dejaba de recibir órdenes de España, había que gobernar este país, digamos, nosotros mismos teníamos que gobernar. La orfandad, maravillosamente desamparados quedamos. Sí, exactamente. Entonces, evidentemente, cómo organizar el país, cómo proyectarse hacia el futuro, o sea, en la década de 1810, de la década de 1810 van a surgir distintos proyectos, como por ejemplo continuar en lo que va a ser la Argentina, un sistema monárquico. Eso se va descartando por distintas razones, y a partir de 1820 empiezan a surgir dos proyectos que se van a encontrar como antagónicos, que van a ser justamente los unitarios, que son un proyecto de país centralizado en Buenos Aires, las órdenes del país emanan de Buenos Aires, y los federales, que dicen que, bueno, en realidad el país tiene que estar, como cualquier federalismo, la, digamos, soberanía del país tiene que estar dividida en distintas provincias. Regionalizarlo. Sí, exactamente. Y que sobre todo Buenos Aires no pudiese tener el monopolio, por decirlo de algún modo, de las decisiones políticas del país. Esta idea de proyecto centralista, proyecto federalista, que digamos no es algo común a la Argentina, era algo que se debatía, que se discutía. La mayoría de los países de América Latina pasaron por discusiones de este tenor, y guerras civiles por proyectos desencontrados, generalmente centralistas contra federalistas. Tenía que ver con distintas formas de entender el poder, la proyección del Estado, pero también, bueno, en el caso tanto de Estados Unidos como de Argentina, a diferencia de Europa, se trataban de territorios muy grandes, ¿no? Entonces, en donde, bueno, una decisión que pudiese surgir de Buenos Aires en 1820, para que llegase a Salta, podían pasar 2-3 semanas. 40 días. O sea, demasiado grande para ser un país. Para ser un país, sí, para ser un país principalmente centralizado. Entonces, siempre hemos aprendido, si se quiere, una historia maniquea, antitética. Buenos, malos. La historia es mucho más compleja que eso, ¿sí? Que no se trata de un proceso en el cual este país ha sido construido por buenos y por malos, ¿sí? Así que básicamente... ¿Por quién fue construido? Por gente como nosotros, que tiene ideales, que tiene proyectos, y que se equivoca, y que hay gente buena intencionada. Hay que ver cuál era el ideal y el proyecto. No, está bien, pero bueno, había gente bien intencionada y mal intencionada en todos lados. Rosas fue un tirano. Fue una persona que concentró demasiado poder en su persona, y que no, de algún modo, no respetó una división de poderes. Rosas establece un gobierno que se identifica con la federación, con la Santa Federación, ¿no? Y condena a sus enemigos denominándolos unitarios.
es una operación política muy conocida, muy común en la política, que consiste precisamente en decir quién soy yo y englobar la mayor cantidad posible de los que están contra mí bajo un solo rótulo. Y me parece que Rosas es como gobernante muy excepcional, en el sentido de que nadie le dice lo que tiene que hacer. Al mismo tiempo, Rosas advertía con gran lucidez algo que luego sistematizó temáticamente Alberdi, que la fuente más peligrosa de desórdenes en la Argentina no venía de sus masas, sino de sus élites. Y entonces la movilización facciosa de las masas servía no solo para crear una base de poder unificado en Buenos Aires, sino además para usar las masas como instrumento de disciplinamiento de las élites. La Argentina de Rosas es una Argentina que es absolutamente irreconocible para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente vivía de una forma muy diferente, porque la gente pensaba de forma muy diferente, y porque era una Argentina criolla que venía de la colonia, una Argentina que tenía, no sé, 500.000 habitantes en todo el país. La barbarie, por ejemplo, los federales eran amigos de la barbarie. Bueno, la barbarie... El miedo, el terror, ¿no? Pero de los dos bandos. A ver. O sea, digamos, era una dinámica que se fue tornando muy violenta y que, digamos, se basaba en el sentido de efecto causa y, digamos, golpe y contragolpe. Y con esto me parece muy importante destacar. Yo no quiero reivindicar ni a unitarios ni federales. A mí lo que me importa es tratar de entender cómo se vivía en esa época, cómo actuaban, por qué actuaban como actuaban, cómo pensaban. Pero lo que quiero decir es que los federales fueron muy violentos, pero los unitarios también, enmarcados en una sociedad muy violenta, que se había vuelto muy violenta y muy militarizada y muy sangrienta. Hay una frase muy interesante de Sarmiento, que ahora textualmente no me la voy a acordar, pero básicamente Sarmiento dice que la gente perdió la sensibilidad de lo que es la muerte, ¿sí? Es decir, cuando se degollaba, era como, digamos... normal. Sí, normal. Habían perdido la sensibilidad, la capacidad de sentir impresión por matar. Fueron los años, evidentemente, lo que pasa es que, como ha pasado tanto tiempo, y por suerte los años hacen que digamos, las heridas de una sociedad se vayan cicatrizando, pero sin duda alguna, desde 1806, desde las invasiones inglesas, hasta 1860, 1870, 1880, hemos tenido la etapa de la Argentina más violenta. La historia de la Argentina, digamos, es una Argentina que está una historia de la Argentina muy marcada por la violencia. Y es curioso que hemos vivido muchos años concentrados de violencia, hasta más o menos 1880, y después hemos vivido hasta, bueno, la guerra de las Malvinas, prácticamente sin guerras, al menos con países externos.